Faltan 55 días para que las elecciones se realicen en nuestro país y es momento, se impone un balance sobre las campañas y los aspirantes a la presidencia. Para ello, hacemos contacto vía telefónica esta mañana con el doctor Pablo Javier Becerra. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Pablo Javier Becerra. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, especialista en procesos electorales y legislaciones electorales. Doctor, pues mucho gusto en saludarlo esta mañana y gracias por acceder y poder platicar con usted, doctor Pablo Javier. No, gracias a ustedes. Doctor, a menos de 2 meses de que se realicen las elecciones presidenciales, ya estamos cada vez más cerca. ¿Cuál sería el balance de las campañas y de los aspirantes a la presidencia? Bueno, formalmente las campañas son muy breves, son 3 meses, apenas llevamos 1 mes de campaña, pero a todos nos parece como que llevamos mucho más, sí, porque en los hechos llevamos mucho más. Los precandidatos ya estaban en movimiento mucho antes de que empezara el proceso electoral, que formalmente arrancó en septiembre del año pasado, y luego hicieron sus procesos internos o precampaña, y luego estuvo este extraño periodo que es como un limbo de la intercampaña, entre la precampaña y el inicio de la campaña, pero resulta que en todo momento los aspirantes estuvieron en campaña, y ahora apenas nos dicen que llevamos 1 mes, pero en los hechos llevamos ya como 8 meses de campañas de los aspirantes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hasta hoy? Tenemos, de acuerdo a las encuestas, un candidato que va a la punta, que hasta hoy había desarrollado una muy buena campaña, se había abstenido de pronunciamientos más o menos radicales. Digo se había abstenido porque en los últimos días ha cometido un par de errores muy fuertes, sobre todo el enfrentamiento con los empresarios. Tenemos un candidato que va en segundo lugar, que es candidato de una coalición del antiguo partido del primer candidato de López Obrador, del PRD con el PAN, que es el caso de Anaya, que está en su carrera por alcanzar al que va en primer lugar. Y en tercer lugar, de acuerdo a las encuestas, tenemos al candidato del partido en el gobierno, que curiosamente, sin embargo, dice no militar en ese partido. Se presenta como ciudadano, aunque en estos días reconoció que él tomó la decisión de que el presidente de ese partido fuera cambiado, Ochoa Reza, por René Juárez. Entonces tenemos una campaña, una lógica de ese estilo en esas 3 campañas, y la gran novedad es que tenemos 2 candidatos independientes. Uno de ellos que llegó por una decisión muy polémica del Tribunal Electoral, que es el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, y la otra que es Margarita Zavala, que fue primera dama durante el sexenio de su esposo, Felipe Calderón, que fue presidente de la República. Entonces tenemos ahí 5 candidatos que están en campaña, que ya llevan muchos meses en esta lógica, y virtualmente podemos decir que estamos ya en la recta final. Nos faltan 2 debates, uno dentro de un par de semanas y el otro 15 días antes de la jornada electoral. Y bueno, habrá que ver qué tanto impacta este enfrentamiento de López Obrador con el empresariado en sus intenciones de voto. Pero en esas estamos hasta hoy. Punto de vista en este proceso electoral, ¿los árbitros de las elecciones están realizando su trabajo en forma adecuada? Bueno, tenemos de entrada un organizador de las elecciones, que podríamos decir que es un árbitro de primera instancia, que es el Instituto Nacional Electoral, que básicamente tiene el trabajo de organizar las elecciones, llevar a cabo toda la logística operativa para que la elección sea posible, tener al día el padrón electoral, al día las credenciales de elector, en los 300 órganos distritales estar llevando a cabo todo el proceso a ras de tierra, ubicación de casillas, capacitación de los ciudadanos que van a ser funcionarios. Toda esa es la tarea que desarrolla el INE. Es una tarea gigantesca, es muy fuerte, porque hay que garantizar que el día de las elecciones se instalen 250 y tantos mil, 260 y tantos mil, no recuerdo en este momento el dato, de casillas donde votarán todos los ciudadanos.
En esa lógica, ese Instituto Nacional Electoral es primero que nada un organizador, pero en algunos temas también es un árbitro. Por ejemplo, el INE tiene una comisión de quejas que se reúne y recibe quejas o denuncias de los partidos, sobre todo en materia de pronunciamientos de campaña, spots, todo ese tipo de cosas, para decidir si suspende o no un spot, si baja o no de la radio y la televisión un spot, o evalúa si en verdad un candidato está calumniando o está difamando a sus contrincantes, etcétera. En esa lógica sí es árbitro de primera instancia. Las decisiones de esa comisión de quejas son de esa comisión y luego pueden ser impugnadas ante el tribunal. Esa comisión no lleva sus decisiones al Consejo General. Es un extraño diseño el que nos dio la reforma de 2014, pero así funciona. Tomemos un ejemplo reciente que fue este del spot de los niños que llamaban a votar por el que estuviera comprometido con la transformación educativa. 5 niños, cada uno de ellos representando a uno de los candidatos, incluyendo a la niña, con rebozo o chal riguroso, igual que Margarita Zavala, un niño que hablaba muy tropical, como López Obrador, otro niño norteño, atrabancado, y obviamente este spot desde un principio fue evidente que era un spot con dedicatoria electoral, lo cual está prohibido por la legislación, porque no era de un partido, sino era de una organización, que es Mexicanos Primero, que tiene el tema educativo en su agenda, pero que simple y sencillamente estaba prohibido que lo pudiera emitir. En primera instancia, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por mayoría de 2 contra 1 que el spot no tenía contenido electoral, aun cuando se trataba de una evidente parodia de los candidatos por parte de niños, y de que el spot culminaba llamando a votar por quienes estuvieran comprometidos por la transformación educativa. Unos cuantos días después, el tribunal resolvió. El tribunal no puede resolver por iniciativa propia, solo puede resolver si alguien se queja o si alguien impugna. El tribunal, la comisión de quejas estaba equivocada y que el spot sí tiene una dedicatoria claramente electoral y ordenó bajarlo del aire. Así funciona el modelo. Los temas que los partidos o los candidatos consideran que les pueden afectar, los impugnan primero ante el INE por la vía de esa comisión de quejas y denuncias mediante un procedimiento especial sancionador u ordinario sancionador. Es todo un laberinto legal ahí este asunto. Y en primera instancia el INE resuelve como árbitro, pero luego el que resuelve finalmente es el tribunal. El tribunal evidentemente tiene un balance, un poco, porque en este tema del spot de los niños y la educación, tuvo una resolución, en mi opinión, muy acertada, pero en otros temas ha cometido errores muy graves, como en el caso de la candidatura del Bronco, que validó sin más, simplemente suponiendo que si al Bronco se le hubieran dado más días de acreditar el número de firmas, y pasó totalmente por arriba del hecho de que muchas de las firmas que el Bronco había presentado, el INE había declarado como ilegales. Es decir, que eran firmas falsificadas, que eran personas que ya no estaban en el padrón, o que incluso se anexaban fotocopias no de credenciales de votar, sino hasta de algún videoclub. Sí. Entonces, en ese sentido, el tribunal ha sido muy criticado, el INE también ha sido muy criticado, sobre todo porque el INE carga con un pecado de origen, que es el origen de los integrantes del Consejo General, que han sido propuestos por partidos políticos, aunque hay todo un procedimiento de acuerdo a la ley que permite que muchos ciudadanos se inscriban como aspirantes. En última instancia, quienes toman la decisión de quiénes serán consejeros del Consejo General del INE, pues son los partidos. Entonces ha habido muchas críticas sobre la carga muy partidaria que hay en el INE, pero también en el tribunal, porque los magistrados del tribunal son nombrados por el Senado. Bien. Bueno. Y obviamente pues son nombrados por acuerdo entre los partidos representados en el Senado. Ahí hay una serie de críticas cruzadas, hay un balance de claroscuros, tanto en el INE como en el tribunal, pero bueno, el proceso electoral, en mi opinión, está fluyendo bien. Muy bien.
el nivel de debate está fluyendo bastante bien, las campañas se están desarrollando con pocas interrupciones, siendo tan breves como supuestamente lo son, y tengo la impresión de que aquí al día de la elección no debe haber mayor problema. Pues le agradecemos mucho, doctor Pablo Javier Becerra, investigador de la UAM Iztapalapa, especialista en procesos electorales y legislaciones electorales.